Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo este video. Aquí te saluda Kevin Carvajal. Y el día de hoy estoy acá para aportar un poquito de valor a los traders que quizás son un poquito más avanzados. Porque creo que yo, como Kevin, ¿vale? Como persona que se dedica a esto y que obviamente siempre aspira a más, creo que como esa persona siempre he buscado optimizar, sobre todo en el trading, mi toma de decisiones. Siempre intentando que el proceso de la toma de decisiones sea lo más limpia posible. Y con ello he aprendido que el cerebro humano, ¿vale? Ocupa energía para pensar de partida. Y si tienes cosas que pensar y son ambigüedades, te vas por las ramas. ¿Qué es una ambigüedad? Por ejemplo, estás un día operando, ¿vale? Y quieres entrar con una orden límite y quieres calcular el spread. Tú te vas a tu plataforma, ¿cierto? Estás en el punto de entrada y le sumas discrecionalmente el 1.8 a tu 1.4041. Y se lo sumas así, ambiguamente y quizás lo sumes hasta mal, ¿no? Esas son ambigüedades. Y como trader debemos de ir corrigiéndolas, ¿ya? Otra ambigüedad que yo hacía mucho. Cuando yo quería ver el sentimiento de mercado comparaba gráficos. Y esos gráficos, ¿cierto? Al verlo y compararlos visualmente, uno se equivoca. Uno de hecho hace mal el cálculo, porque no estás haciéndolo con números, no estás midiéndolo en términos de porcentaje, por ejemplo. Estás haciéndolo así de manera muy, muy ambigua. Otra, de repente empiezas con un proceso, 1A, A, B, y así colocándole ciertos nombres, y al otro día hace una cosa completamente diferente. Porque el cerebro le cuesta, el cerebro distorsiona la información que hay acá adentro, le cuesta tomar decisiones basadas en números. Le cuesta muchas veces racionalizar la información. Y esto implica que como traders debemos desarrollar un ecosistema en nuestra operativa que nos ayude a resolver todas estas ambigüedades. Es por eso que los traders hacen herramientas de trading avanzadas. Y otro ejemplo, un trader se da cuenta que si tuviese un botón de un clic para cerrar parciales, sería mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Ahora tienen unos teclados, ¿cierto? Que tú lo conectas y te dice ya, break even, ¿cuántos pips? Y tú le vas con el teclado, el set hockey, ¿cierto? Le vas modificando eso en tiempo real. Para que sea mucho más fácil. Porque hacerlo así con mouse y viendo cosas se te va a ir al carajo, ¿vale? Bueno, en ese afán de desarrollar ese ecosistema que a mí me provee de todas las herramientas que te lo juro que yo no podría analizar por cuenta propia, a la hora de hacer y desarrollar mi sistema no podría meter tanto dato acá. Uno lo que hace es desarrollar plataformas, unos hojas de Excel, unos workflows, ¿cierto? Para saber exactamente lo que tienen que hacer y aunque sea manual, saben exactamente qué hacer y se lo meten aquí en la cabeza y le queda por el resto de sus días. Pero obviamente si tú tienes mejores habilidades, tú puedes crear tu ecosistema lo mejor posible. Y me refiero a ecosistema a tener a toda esa información necesaria en el tiempo que tú la estimes pertinente a un solo clic. Quizás para ti esto no tiene sentido, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Soy analista técnico, fundamental y del sentimiento, y yo no puedo lidiar con toda esa información. Te lo juro que no puedo, soy súper limitado de acá. Súper limitado. Y con ello he ido desarrollando de manera muy básica, sin saber nada de Excel. Te lo juro que no sabía nada. No, yo no nací con esta habilidad. Ir desarrollando pequeños ecosistemas que yo, cuando obviamente lo iba desarrollando, creía que era algo, ¿cierto? Estupendo, magnífico, y después con el tiempo lo iba mejorando, y después pasaba otro tiempo más y lo iba mejorando de nuevo, y después pasaba otro tiempo más y lo iba mejorando de nuevo, y yo me decía, oye, pero si la información está ordenada así, y la coloco así, y ¿de dónde saco estos datos? ¿De dónde los puedo proveer en tiempo real? Y empezaba a averiguar, ¿cierto? ¿Cómo puedo sacar los mejores rendimientos de las divisas para tenerlo visualmente atractivo y yo no tenga que pensar o comparar gráficos? ¿Cómo puedo agregarle el margen a la operación que yo ocupo en tiempo real sin la necesidad de hacerlo mentalmente? O con una calculadora, de ir a buscar la calculadora, a buscar, y todos los días hacer eso. No. La idea era para mí siempre hacer un workflow
de tener la información pertinente en el momento adecuado que yo quisiese. Sin la necesidad de pensar tanto. Obviamente uno piensa al hacer todo este ecosistema, pero es algo que hace una vez y con el tiempo le vas haciendo las mantenciones. Porque uno le tiene que hacer mantención a estas cosas, de repente hay un dato malo que quizás está estorbando y tú tienes que ir a corregirlo. Aquí voy con todo esto. Aquí estoy hablando de sistema y robustez de un sistema, ¿vale? Robustez de un ecosistema, aparte. Que muchos traders se meten a un gráfico, ¿cierto? Y está bien, o sea, hacer las cosas sencillas, hacer las cosas lo más sencilla posible, Kevin, ¿para qué tanto esto y ver esto? Sí, ¿cierto? Pero para mí es súper importante en el momento en el que estructuro la idea o la conclusión o el plan de trading. Por ejemplo, yo estudié argumentación, se los digo. Pensamiento crítico también. Y en esa argumentación y pensamiento crítico te estructuran tu mensaje, ¿vale? Te estructuran tu pensamiento. Y para yo saber que estoy elaborando un argumento válido, debo cumplir con ciertas aristas. ¿Por qué se está moviendo el precio? Se está moviendo por esta razón, y yo creo que por esto, y fíjate cómo se está moviendo aquí el precio, y fíjate cómo la divisa le está ganando a todas las demás, y fíjate que técnicamente tiene sentido. Entonces yo voy elaborando un argumento de mi hipótesis y yo te digo, ¿sabes qué? Yo, en función de todos los elementos que puedo percibir y que estoy considerando dentro de mi plan de trading, creo esto. Y todo está sustentado en estadística, en conocimiento, en datos. ¿Para qué? Para que sea una decisión racional. Ahora, ¿esto garantiza que tú seas rentable? No lo garantiza. Lo que sí te hace es tomar decisiones mucho mejor fundamentadas. Y que si tú aspiras a hacer decisiones mucho más fundamentadas, en base a la gestión del riesgo, en base a los fundamentales, sentimiento, técnico, estadística, cuantitativo y todo lo que se pueda considerar, ¿cierto? La idea es que sea lo más fácil posible. Sea lo más fácil posible porque te vas a volver loco. Y te voy a mostrar hoy día la terminal que he podido ir avanzando. Yo te digo, esto está siempre modificándose. ¿Por qué? O sea, hay cosas que no, ya están ahí hace rato así, no las cambio, a veces le cambio los colores y eso, pero... Porque a veces tú vas... No sé, a mí me pasa esto, no sé si a ustedes les pasará, pero... Un día vas caminando y dice, ¿y si ordeno la información de esta forma? Bueno, yo pienso así, mi mente piensa así, lo siento. ¿Y si calculo las probabilidades en tiempo real de eso, cómo lo podría hacer? Y empiezo a pensar y a estructurar el pensamiento. Y eso lo llevo a un cálculo de Excel. Que sería el pensamiento que yo quiero ver. Y más encima Excel me lo muestra de vuelta. Y todo lo que tú estás viendo acá es un pensamiento que a mí se me ocurrió. Y lo he ido, ¿cierto? Puliendo. Y lo he ido mejorando. Y en función de las cosas que yo puedo aquí observar, es como yo vería la información si tuviese algo como esto. Es como algo que se retroalimenta. Yo lo hago, él me muestra la información a mí. Yo lo hago, él me muestra la información a mí. Y con el tiempo tú vas, ¿cierto? Mejorando esto. Bueno, miren. Acá he eliminado muchas ambigüedades. No saben cuántos cientos de ambigüedades he eliminado desde que inicié en este camino. Que me han ayudado mucho a mí como trader a no hacer las cosas yo o muchas veces dejárselo a esto. Mira, aquí tengo un menú, ¿vale? Que esto también era una ambigüedad. De repente aquí tenía mil, pero tenía 10, 11, 12 cosas aquí. Fuerza divisa, entradas, Australia, Canadá. Y tenía que ir pasando, ¿cierto? Acá a veces se me desordenaban. Era un tema, ¿vale? Y un día yo pensé, ¿y si tuviese como un menú en el cual si yo apretase ahí me llevara directo a la hoja? Y si estoy en esa hoja y aprieto ahí me lleve directo a la hoja que yo quiero. Bueno, dicho y hecho, se hizo. Y tú averiguas y estudias el tema y profundiza y te das las horas necesarias para poder hacerlo. Por ejemplo, acá, si yo aprieto en este menú, tengo consulta. Acá, fuerza, ¿vale? Acá, entradas. Hay cosas que aún no he corregido, pero vamos a ir viéndolas aquí. Quizás se me ocurra una idea. Siempre que hago un live, siempre se me ocurre una idea, ¿vale? Acá tengo las noticias que yo voy a ir leyendo, ¿vale? Acá Australia, los fundamentales de Australia. Acá tengo botones, por ejemplo, también que he ido yo haciendo para no hacerlo manual, hacerlo todo de una, apretar un clic y que esto ejecute lo que yo haría manual. Están las 3 columnas, las fórmulas y después yo solamente me preocupo de rellenar. Ahí, eso para mí cuando lo creé fue fantástico. Por ejemplo, esto neutro, bullish, bearish se calcula solo. ¿Que cómo se calcula solo? En función de una ponderación. Si yo coloco acá, por ejemplo, 5,
¿viste? Se cambia a bullish porque ya hay 2 datos en verde. Y esa es una ponderación objetiva para todas las demás. Ese mismo cálculo es para todos los demás datos. Entonces aquí tú lo que haces, ¿cierto? Es ir eliminando esa ambigüedad. De repente yo colocaba aquí, sí, bearish, no, es como neutro. Como que igual se quiere pasar al lado bullish. Y esa discrecionalidad se paga cara. Y se paga cara más que nada en la conclusión, en el tiempo que tú razonas y las neuronas que estás usando para, ¿cierto? Poder hacer ese cálculo. Ese cálculo que quema neuronas. Sobre todo si lo tienes que hacer 15 veces, por ejemplo. Y antes lo hacía así, manual, pero aunque no era de mayor relevancia me cansaba. Y siempre dije, hoy si tuviese todo esto automático, sin tanto preámbulo, sin tanta distorsión. Y dicho y hecho, creé estas macros, ¿cierto? Creé estos botones que me ayudan a mí a hacer el trabajo más rápido. Canadá, ¿ves? Y se va directo ahí. En Canadá tengo lo mismo, fíjense. Y acá, ¿cierto? Uno hace eso, esto se calcula automático. Inglaterra, acá me falta aquí, me falta algo. Sí, me falta lo que sería ajustar la macro, ¿vale? La macro aquí está mal aún, pero tengo que meterme al código y debo... ¿qué hice? ¿Ven? Me debo meter al código y por otra parte debo ajustarlo, disculpen. Nueva Zelanda, ¿cierto? Estados Unidos, política monetaria. Aquí están todo lo que yo puedo recopilar de una política monetaria. Estadísticas. Aquí están todas las estadísticas históricas y puedo acceder a cualquier cosa de la estadística en tiempo real. De toda mi estadística histórica. Y esto lo puedo ir actualizando los fines de semana. Paso los datos nuevos para acá y me demoro súper poco. Y tengo lo que a mí me gusta llamar lo que se llama teorema de Bayes. Porque el sistema, con la información que va entrando, va dando nuevos números. Y tú puedes saber, mis stop losses parece que se están agrandando. O mis stop losses parece que se están reduciendo. Que como lo sé, tengo más de 1000 muestras estadísticas. Y eso obviamente te da cierta seguridad. Miren, una de mis metas es gestionar, ¿vale? Mi primer $1.000.000. Pero hacerlo bien, ¿vale? Hacerlo bien, de manera sensata. Saber que lo que estoy haciendo no es por suerte. Y saber que cada resultado que yo implique en el sistema es parte del sistema. Todo lo que está ocurriendo ahí es parte del sistema. Es parte de un workflow, ¿vale? No es parte de la suerte. Un plan de trading sencillo, ¿vale? Fácil de ejecutar, pero que a la vez sea robusto. Que lo que yo haga sea muy fácil de hacer, porque tengo los conocimientos, tengo toda la información ordenada, y que todo ese trabajo se vea, ¿cierto?, compensado en llegar a ese primer objetivo que tengo. Y obviamente las personas deben confiar en tu proyecto, y primero tú debes, ¿cierto?, darle la seguridad. Y esto lo logras de diversas formas. Si eres una persona que está iniciando en este camino, obviamente te van a pedir ciertas cosas, ciertos requisitos. Te van a pedir qué tan profesional eres, ¿no? También otra. Te van a pedir resultados, otra. Y todo con ello, y todo esto, esa honestidad que tú le inspiras al cliente, que tú sabes que no lo va a estafar, esos números que tú le muestras, ese workflow que sabes que, esto es un trabajo completamente profesional. Este tipo sabe lo que está hablando. Todo eso yo quiero que me lleve a mí a gestionar ese primer millón. Obviamente en el camino van a haber idas, ¿cierto? Tropiezos y caídas. Tropiezos, caídas y avances. Tropiezos, caídas y avances. Pero, o sea, si tú tienes la resiliencia para aguantar, se puede, ¿ya? Se puede. Bueno, aquí tengo la estadística en tiempo real, ¿cierto? Aquí puedo acceder a muchas cosas. Y aquí tengo otras cosas que no se muestran acá, pero que son relevantes, que son fuente de datos en tiempo real y cosas que yo estoy viendo y quizás para incorporarla acá. Pero de acá paso, ¿cierto?, a los menús, cosa que antes no tenía. Eliminé esa ambigüedad y está ordenadísimo. Bueno, la fuerza, acá me calcula la fuerza en tiempo real, la fuerza de la semana, la de los últimos 5 días. Aquí yo puedo ir viendo cómo se comportó en los últimos días, cosa que antes me molestaba porque solamente tenía acceso a esto.
Entonces yo decía, pucha, si termina la sesión, esto se va a actualizar y ya no tengo el resultado de ayer. Igual me gustaría mirar cómo se ha comportado los últimos días el activo, de manera diaria. Y así poder ver los saltos en el sentimiento diario, por ejemplo. Dicho y hecho, lo hice. Acá, quiero ver los botones del sentimiento hacia el riesgo que me enseñó a ver mi maestro. Pero quiero verlo cómo se ha comportado los últimos 5 días y también en un comportamiento semanal. Para ver qué onda con el sentimiento y ver todo desde acá. Todo desde la terminal. Entonces está todo acá. Todos los fundamentales, todo el sentimiento está acá. Acá en las entradas hay cosas que aquí estoy customizando, ¿vale? Aquí hay cosas que aún estoy revisando, cosas que aún no he terminado, por ejemplo eso que está ahí, pero ya se va dando, ya se está cerrando, ya estoy pensando en cómo lo puedo mejorar o cómo puedo darle actividad a eso en tiempo real. Todo esto que está acá, esto está desactualizado en tiempo real, por ejemplo, ¿vale? Me va diciendo si la tendencia diaria cambió de bullish a bearish o está en una consolidación, lo mismo que la tendencia de H4, ¿vale? Entonces yo puedo meter aquí una operación. Pongámosle en el una orden límite, ¿cierto? En compras en el euro dólar o en el EURCAT, ¿vale? Y fíjense que acá me cambió las noticias, porque me tira directamente las noticias del EURCAT que yo he recopilado y he leído, las más importantes que yo considero. Entonces esto dice acá, ver noticias, porvenir y correlación, y recuerda leer estas noticias porque estas son las noticias más importantes de la semana. Acá hay declaraciones, información de datos, información relevante que puede llevar a un sentimiento específico hacia una divisa de estas. Cosa que antes también tenía que ir a una hoja, hacer esto, ¿cierto? Ir nuevamente hacia allá y eso te mata en el camino. Son pequeñas cosas que van erosionando tu capacidad mental. Entonces, ¿qué mejor que tener a un solo clic, ¿cierto? La información, por ejemplo, el NZD USD. Aquí no tengo información del NZD porque no la he encontrado, pero sí del dólar. O tener la información del euro-yen, por ejemplo. ¿Viste? Y aquí yo voy leyendo la información más importante para saber qué onda, qué está pasando en ese país. Cuáles son las noticias más importantes. En un solo clic. Pero obviamente esto lo recopilo y yo selecciono las noticias que quiero ver acá. Y acá, ¿cierto? Orden límite en compras, pueden ser en venta o en compras. En el activo, en el Libra Out, ven acá, solamente noticias del australiano. Por ejemplo, la noticia de inflación de ayer es relevante. Y también esta información que yo encontré relevante la mandé hacia acá y aquí me la manda ordenadísima, ¿vale? Por ejemplo, vamos a entrar en el Libra dólar en el 1.00. El stop loss va a quedar en el 0.950. El take profit va a quedar en el 1.0100. El parcial, por ejemplo, si tú quieres sacar un parcial, aquí podría agregar dos parciales y más. Por ejemplo, un parcial a mitad de camino en el 1.0050. Y todas estas referencias tú las sacas del gráfico, ¿no? Y aquí fíjate que me da datos. Me dice, Kevin, tu entrada final más un margen que tú consideras en función de una volatilidad del cruce. Te dice que tu entrada más spread y más margen no te queda en 1.000, te queda en 1.0065, por ahí, ¿vale? Esto en tiempo real también. El take profit, quizás también utiliza un margen, ¿cierto? Y tu salida va a ser en el 1.01000, pero tu salida final en la cuenta real, en tu cuenta demo, va a ser en 1.0096, agregando un margen de 4 pips, por ejemplo. Y todo esto es proporcional a todos los cruces. Cosa que antes la hacía todo mental, y eso me llevó a cansarme y a querer aprender una nueva habilidad. Stop loss final es el mismo, ¿vale? Quizás en algún momento le incorpore unos pips más, ¿vale? O unos pips menos. Depende de un margen o del spread, ¿vale? En las compras, tú pagas el spread al comprar, pero no al vender. Y en las ventas, pagas el spread, ¿cierto? Al salir. Entonces tú le calculas el spread al take profit. Acá, stop loss final, parcial. Te dice, fíjense acá, chicos, la precisión de las probabilidades que uno puede llegar a tener en un sistema. Esta terminal o este cuadradito me dice pip de stop loss. Kevin, tu stop loss va a medir 55 pips, ¿vale? Porque está en tiempo real. Y esto yo lo puedo pasar a mi Trade Manager. La probabilidad de éxito de que te funcione ese stop loss es de 56.3. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el precio llega a tu punto de entrada,
por ejemplo, en 100 operaciones, 56 van a pasar por... van a llegar más abajo del 55.14. Y solo 56 operaciones de 100 van a ser exitosas. ¿Vale? Eso es una probabilidad y tú la puedes calcular en tiempo real, que es lo hermoso de esto. El take profit número 1 te va a quedar a 45.86. Y te dice, Kevin, la probabilidad de que llegue a tu zona, en función a tu estadística, a tu evaluación, es que de 100 operaciones, 65, 66 aproximadamente, van a alcanzar 44.46 pips. Y que si quieres dejar un take profit en ese punto, que está a 90.32 de tu punto de entrada, hay una probabilidad del 47% aproximadamente de que sea alcanzado. O sea que de 100 operaciones, 46, 47 operaciones van a llegar ahí, lo que también es un buen número. Entonces tú calculas y dices, perfecto, son buenas probabilidades en función de la evaluación, o sea, es un trade sensato. Y te da el ratio total. El ratio total de esta operación, así sin margen, o sea, sin parciales, sin nada de eso, es de 1.62. Pero si tú quieres sacar el parcial, un 50% del parcial, que esto también se puede customizar, a 30, 60, yo prefiero el 50, porque esto está hecho para mí, a la decisión que yo haría en tiempo real. Pero tú lo puedes modificar y le puedes colocar otras cosas. Es de 1.21. ¿Vale? Si sacas un parcial a 44.46, 50% vas a retirarte con un beneficio de 1.21 si ganas la operación completa. ¿Cumple con tu estadística? ¿Cumple con tu requerimiento de potencial? Sí, cumple. ¿Por qué? Porque está en verde. San. Aquí cuando el spread sube de cierta cantidad de pips, me lo marca en rojo porque no voy a entrar. ¿Vale? Ahora, ¿qué más tenemos acá? ¿Cierto? Tenemos, bueno, esta terminal de pasarme para aquí, para allá. Esto que me calcula la entrada, ¿cierto? Y el cálculo probabilístico que yo debo tomar o que yo haría discrecionalmente. Pero aquí numérico. Acá los criterios técnicos, que aún me falta terminarlo porque no me he dado el tiempo de hacerlo. Pero si me lo diese, esto estaría... De hecho, he ido modificándolo. Porque tú tienes que, en función de ciertos criterios, ir diciéndole, mira, si las medias móviles se ordenan de cierta forma y están en una cantidad separada, por una cantidad separadas, o se juntan demasiado, tú le dices al Excel, sí, ocurre esto, esto, esto y esto, quiero que sea una tendencia alcista. Pero hay varios patrones alcistas, ¿vale? Como que se ordenen de cierta forma, o hay patrones que son más alcistas que otros, y eso tú lo puedes cuantificar, ¿vale? Y aquí te dice, entonces, Kevin, tú quieres entrar, por ejemplo, en el EURCAT, ¿vale? Y te dice acá, Kevin, recuerda ver noticias y correlaciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué ver noticias? Porque mañana puede haber un dato volátil, ¿vale? Entonces acá me lleva, ¿cierto? A Forex Factory, fíjense. Aquí, disculpen, que acá tengo dos pantallas. ¿Vale? Por ejemplo, acá, Kevin, recuerda ver noticias por venir, porque esto es algo que a mí se me olvidaba a veces. Recuérdalo, es importante. No te puedes permitir no verlo. Porque sabes que una noticia el día de mañana puede afectar toda tu operación. Y sobre todo si está la expectativa en tu contra. ¿Ves? Y aquí tú puedes ver de una. A ver, hay noticias. Estamos operando el EURCAT. A ver, hay noticias para el EURCAT. A ver, para el canadiense, ¿no? Para el euro. Y tú empiezas a ver el euro. Ya. Acá el euro, el día viernes hay datos de inflación. Eso. Y el día viernes también hay datos de Producto Interno Bruto. Pero para día viernes. Entonces aún hay tiempo antes de que sea eso para que tú puedas colocar tu operación, ¿vale? Considéralo, que el día viernes tu operación se puede echar a perder en función de los fundamentales. ¿Para qué me sirve esto? Para saber, ya me ha pasado, yo sé que el análisis del sentimiento mata lo técnico. Ni lo duden, no lo duden. Y es que yo soy el que más incita a dudar, pero no lo duden, por favor. Compruébenlo, pero no lo duden. Si es cosa de hacer nuestro análisis, que venga un fundamental y vean lo que va a pasar. Aumentan las probabilidades de fracaso. Acá, Kevin, también ve las correlaciones. ¿Tienes operaciones abiertas? Sí, tienes una operación abierta en el euro dólar. A ver, comprueba la correlación que hay acá, porque si te metes las dos en compras, ¿cierto? Vas a ganar en las dos, y si pierdes vas a perder las dos, innecesariamente. Y tú ves la correlación. ¿Vale? Entonces aquí te dicen,
ver noticias, porvenir y correlaciones. Métete eso en la cabeza. No vas a meter una operación aquí sin ver esto. Y son cosas que yo la hacía manual, pero que yo considero que, ¿cierto? Son importantes de meterla ya a un sistema de workflow. Algo que te diga, Kevin, antes de meter una operación, recuérdate ver esto, esto y esto. Porque una tiene que ver con el análisis técnico y sentimiento que se te puede echar a perder. Y la otra con la correlación, que pueden meterte innecesariamente a operar dos cruces que se llaman diferentes, que están correlacionados en un 90%. Si pierdes vas a perder los dos y puedes meter hasta 4 operaciones correlacionadas sin saberlo. 5, 6, 7. Y para eso está Mataf, ¿cierto? Entonces, botoncito, vámonos a Mataf para ver qué onda con la correlación. ¿Vale? Para saber qué cosas están correlacionadas y qué no están correlacionadas. Entonces, en tiempo real, ¿cierto? Información que tengo disponible, los técnicos, que hay que mejorarlo. Técnicamente está este cruce de gráficos diarios y de H4 va alcista, ¿vale? Tú vas a meter una compra, así que va a favor de tendencia. Recuerda ver esto, ¿te puede afectar algo de esto? Sí, mira, sabes que el tono de los formuladores está cambiando, entonces como que en términos de sentimientos te podría voltearse, ¿vale? Entonces lo consideras también, lo ponderas. Y acá tú quieres hacer un análisis más a largo plazo, ves Europa y ves Canadá, a ver qué onda con los datos. A nivel de política monetaria está pasando esto, ¿vale? Tienes un montón de formas, quizás yo lo hice para hacer mi workflow lo más lineal posible, mi ecosistema, ¿cierto? Mi plataforma, para poder tener los mejores resultados posibles, ¿vale? Ahora, acá, si por ejemplo nos metemos en compra en el EURCAT y el stop loss, acá dice probabilidad de éxito, ¿por qué? Trading Station. Fíjense que acá... por ejemplo, ¿qué es lo que pasó acá? Dejó de salir el valor porque debo tener abierto el otro archivo que es Trading Station, que es lo mismo, pero como estuve modificando ciertas cosas, debo corregirlo, ¿vale? En vez de colocarle Trading Station, debo colocarle acá esta hoja, ¿vale? La que está dentro de esta... Debo hacer esas cosas, ¿ven? Que son cosas que uno debe considerar en la operativa, ¿vale? Y eso, chicos, ¿vale? Información relevante, ver las fuerzas, las entradas, tener un sistema de entrada bien óptimo, aparte de meterse, ¿cierto? Y saber que tiene esperanza matemática, saber que lo puede llevar al mundo real y considerar la información más relevante de manera muy rápida, ¿vale? Las noticias que yo mismo recopilo, los fundamentales que voy a ir recopilando los datos, ¿cierto? ¿Vale? Y acá puedo ver un montón de cosas relevantes. Inclusive tengo más cosas que agregar acá, pero aún no las agrego, ¿vale? Que la encuentro innecesaria tenerla acá. Así que eso, chicos, espero que les haya servido este Excel. Quizás se le ilumina algo, ¿no? Pero esto es lo que yo estoy diseñando como mi ecosistema para poder tener toda la información a la luz disponible que yo tengo para poder tomar las mejores decisiones racionales. Por eso Rational FX. Muchas gracias.